en la cual vamos a trabajar sobre los objetivos y la justificación de su tema de investigación. Gracias a aquellos y aquellas que han estado enviando sus tareas en tiempo y forma. Y les recuerdo que quienes tienen que hacer correcciones tienen una semana para llevarlas a cabo. Bien, entonces en la actividad anterior nos quedamos en un cuadrito concentrar los elementos que vamos a utilizar en el planteamiento del problema de su investigación y terminamos con la pregunta de investigación. Esta pregunta es muy importante porque a partir de ella vamos a establecer el objetivo general de su investigación, sus objetivos y sus objetivos específicos. Entonces, vamos a trabajar a partir de la pregunta de investigación que tienen. Yo aquí pongo justamente como ejemplo la pregunta de investigación con la que termino el video pasado, que es, ¿existen diferencias en la conceptualización de la violencia que tienen hombres y mujeres, estudiantes de nivel superior de la ciudad de Durango? Acuérdense que el ejemplo que yo estoy poniendo para fines didácticos, es es de un estudio sobre el concepto de violencia de los estudiantes universitarios. Entonces, esta que está en azul aquí arriba, pues es mi pregunta de investigación, ¿sí? Si existen diferencias entre hombres y mujeres, y yo lo pongo entre hombres y mujeres porque mi idea es analizar el significado de ambos grupos a partir de la perspectiva de género. Entonces, el objetivo general se tiene que derivar directamente de la pregunta de investigación. El objetivo general responde a la pregunta ¿para qué voy a hacer este estudio? Y los objetivos, acuérdense, siempre empiezan con un verbo en infinitivo. En este caso, bueno, como ven, yo aquí les puse de la pregunta de investigación, yo puse en blanco lo que contempla mi objetivo general, que es conocer, solo le agrego el verbo conocer, la conceptualización de violencia que tienen hombres y mujeres estudiantes de nivel superior de la ciudad de Durango. Ustedes, a partir de su pregunta de investigación, tendrán que derivar su objetivo general. De esta manera, como yo lo estoy haciendo, solo tendrán que agregar un verbo al inicio y, los verbos deben ser conocer, describir, explorar, dependiendo de lo que quieran hacer. Um, bueno, y el objetivo general lo vamos a desglosar en objetivos específicos. Ahora bien, bueno, antes de pasar a los objetivos específicos, es importante que entendamos por qué es importante generar el objetivo general, porque va a ser la directriz que va a guiar mi investigación. Es decir, esto me va a permitir no perderme, porque a la hora de que yo busco instrumentos para aplicar, que ya tengo los datos, es como muy fácil que me vaya para otro lado. Es tanta la información y a veces son tantas las ganas de analizar las variables que se nos olvida para qué estamos haciendo ese estudio específicamente. Entonces el objetivo general se deriva de la pregunta de investigación y como se fijan, ya lleva en qué población la van a hacer, ¿sí? No lleva específicamente la escuela o la empresa o donde lo van a hacer, pero sí el rango, digamos, de edad, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si no fueran estudiantes de nivel superior, pues yo podría poner mujeres de 15 a 20 años o niños de primaria, ¿no? Niños y niñas de primaria, etcétera. Entonces, bueno, es importante que estos elementos los contenga su objetivo general. Como ahorita decía, el objetivo general se desglosa en objetivos específicos. Estos objetivos específicos van a responder a la pregunta ¿a través de qué? Si se acuerdan, mi objetivo general era conocer la conceptualización. Entonces, ¿cómo yo hago mis objetivos específicos? Es decir, ¿qué pasos tengo que hacer uno a uno para poder llegar a conocer la conceptualización que tienen los hombres y las mujeres? Lo primero que tengo que hacer es a través de identificar las características sociodemográficas. Esto todo lo tienen que poner porque siempre tenemos que analizar primero cómo está caracterizada la muestra, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edades, a qué se dedican, etcétera, dependiendo de las variables sociodemográficas que le agreguemos.
En este caso, pues es identificar las características sociodemográficas en estudiantes de nivel de licenciatura de las diferentes instituciones. Yo aquí lo pongo diferentes instituciones porque en este estudio en específico trabajamos con una muestra de, por ejemplo, una del tecnológico, una de la UGED, una de universidades privadas, etcétera. Entonces, en este caso, pues es de diferentes instituciones, pero seguramente ustedes tendrán un solo lugar. Segundo, a través de explorar el significado que tienen los y las estudiantes sobre la violencia. Ese es mi segundo paso. Una vez que ya sé yo cómo está constituida mi muestra, ¿qué tengo que hacer para este estudio? Explorar el significado. Y luego, al final, le agrego el objetivo específico 3, que es a través de analizar las diferencias de los significados que tienen hombres y mujeres. Si se fijan, este último objetivo específico me complementa o me va a permitir responder a mi pregunta de investigación. ¿Se acuerdan que mi pregunta de investigación era si existen diferencias? Por eso mi tercer objetivo específico debe ser analizar esas diferencias y aquí yo le agrego que es desde la perspectiva de género. Entonces, asimismo, ustedes deberán descomponer su objetivo general en los objetivos específicos. ¿Cuánto les van a salir? Dependiendo del nivel de complejidad de su tema. Aquí me salieron 3 para un estudio descriptivo con una sola variable. Bueno, 2, digamos, que es los significados y la perspectiva de género. Algunos de ustedes podrán tener, por ejemplo, depresión y autoestima. Entonces, en uno tendrán que conocer la prevalencia, es decir, cuántos casos hay de depresión. Y en otro objetivo conocer la prevalencia de autoestima. Y en un tercer objetivo, entonces ya explorar la relación que tienen estas dos variables, por ejemplo. Entonces, dependerá de cómo tengan estructurada primera su pregunta de investigación y cómo quede su objetivo general. Bien, además, en esta actividad vamos a trabajar con los puntos de la justificación. La justificación es la manera en que nosotros vendemos la investigación. Pensemos en que la tienen que presentar frente a un comité evaluador que les va a decir si vale la pena o no que hagan el estudio. Entonces, en este apartado de justificación se exponen las razones por las cuales se realiza la investigación. Aquí, ojo, aunque sabemos que la idea inicial de investigación salió de interés personal, pues esto no se contempla dentro de la justificación, sino que va más allá. Entonces, nos tenemos que basar en los criterios, por así decirlo, por qué es conveniente realizarla y qué beneficios traerá. Para facilitar esta parte, vamos a trabajar con esta tablita que viene aquí. Perdón, son los criterios. Yo les puse algunos criterios que ustedes responderán sí o no para luego poder redactar la justificación. Por ejemplo, el primer criterio es, ¿existen investigaciones sobre el tema dirigidas a la población con la que deseo trabajar en mi ciudad, estado o municipio? Esa siempre es una primera justificación. Si no existe un estudio como tal en la población con la que yo quiero trabajar, donde yo vivo, entonces ese es un primer punto para que mi trabajo se justifique. Si ya existen, bueno, aquí tendrán que poner una palomita, una tachita en la columna, si sí existen o si no existen. Si no existen ya no hay mayor problema porque esa es una justificación en sí misma. Pero si ya existen, tengo que contestar la columna cuarta, que en este caso dice qué tiene de diferente mi propuesta. Por ejemplo, puede ser que donde yo viva ya exista un estudio sobre la depresión, pero sea en los adolescentes. Y mi trabajo es en niños. Entonces, eso es lo que tendría de diferente. Sería diferente por la población a la que está dirigida. Luego, el segundo criterio es si los resultados que genere mi investigación podrán ayudar a alguien. Y aquí estamos pensando en instituciones o personas. Si no, pues ya le ponen la tachita ahí. Y si sí, hay que especificar a quiénes y a qué. Por ejemplo, este estudio de los significados, nosotros lo planteamos pensando en que justamente nos iba a aportar elementos para luego poder diseñar un instrumento para medir violencia
en los términos que la conceptualizan los propios estudiantes. Entonces, aquí iría esa parte en mi caso, ¿sí? ¿A quién le ayudaría? Pues a los investigadores, en función de que a través de los términos que salgan como concepto, como significado de violencia, se pueda desarrollar un instrumento para medirlo, ¿sí? El tercer criterio, con sus resultados podrán surgir ideas, hipótesis o recomendaciones para estudios futuros. También deben contestar si sí o si no, y si sí, cuáles. En mi caso, yo que ya voy un poquito más avanzada en esto del análisis de datos con esta investigación que les comento, pues puedo decir que sí, sí, sí pueden surgir ideas de futuras investigaciones, porque, por ejemplo, detectábamos pues que expresiones de violencia verbales, sobre todo se les complicaba más a los hombres identificarlas. Entonces aquí surge pues de idea de futura investigación, pues adentrarnos en este tema, ¿no? Cómo a un nivel profundo, cómo viven y cómo coinciden la violencia verbal los varones, porque luego, bueno, no quiero ahondar mucho en esto, pero rápido como para que me entiendan. Por ejemplo, por la misma socialización que se hace de ellos, por el mismo que se les enseña qué es ser hombre y qué es ser mujer, están como más acostumbrados a hablarse con groserías, a retarse, a hacer cosas que para una mujer puede ser violencia, pero para ellos no. Entonces, mis resultados sí pueden aportar ideas para futuros estudios, y aquí yo le pondré en cuáles, pues esto que les estoy comentando. Otro de los criterios es, se podrá conocer el comportamiento de una o más variables y la relación entre ellas. También le van a poner si sí o si no y de cuáles. Hablando el ejemplo que ahorita citábamos de depresión y autoestima, pues entonces, si la idea es identificar cómo se relaciona, pues sería así, y ya pondré ahí yo de mi variable depresión y autoestima. Quinto criterio, ayuda a conocer algún concepto en esa población, si sí o si no. Y si sí, cuál y en quiénes. Y por último, se sugiere cómo estudiar más adecuadamente el fenómeno en esa población. Si sí, aquí más bien es como una aportación metodológica. Si están haciendo algo nuevo metodológicamente, pues aquí lo pondría. Ojo, y para que no se angustien, no todas las investigaciones tienen que cumplir con todos los criterios. Habrá algunas que solo cumplan con uno o dos, y con eso son suficientes para poner el apartado de justificación. Entonces, hay que hacer como este checklist, si sí o si no, y bueno, ya luego lo trabajaremos, pero de inicio en esta, perdón, en esta actividad basta con llenar este cuadrito. En el documento que les voy a volver a subir, que es el del capítulo 2 de Hernández Sampieri, viene un apartado de justificación. Lo pueden leer, bueno, de hecho, les pido que lo lean, y viene como más detalle estos criterios con los que pueden identificar cuál es la importancia o bueno, que se le llama importancia, y también se le llama justificación de su investigación. Bien, y finalmente, en esta actividad les voy a pedir que llenen este cuadrito que es de viabilidad. Este cuadrito nos va a servir para saber si sí van a poder llevar a cabo la investigación, porque a veces las ideas son muy buenas, el planteamiento está muy padre, pero no es viable hacerlo, o sea, no la pueden llevar a cabo por los recursos que se necesitan. Entonces, el primer criterio de viabilidad será, tengo el dinero para llevarla a cabo. Aquí tendrán que tomar en cuenta cuánto les va a costar aplicar las encuestas. Por ejemplo, si ustedes dijeran, uy, yo voy a encuestar a todos los estudiantes del tecnológico, pues sería un estudio súper caro. Pero si dicen, pues yo voy a trabajar nada más con una muestra de la carrera de informática, pues es como más viable, ¿no? Entonces aquí, con la población que tienen contemplada llevarla a cabo, por favor contesten, perdón, por favor contesten si sí van a poder cubrir los gastos o si no. Segundo, ¿tengo acceso a las personas a quienes deseo encuestar? También si sí o si no. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar con personas que están recluidas pues en el Cerezo o en el Ceferezo,
y yo no tengo acceso, pues eso ya me va, o sea, ya no voy a poder hacer mi investigación. Esta tablita es como para darme cuenta, o para darme sentido de realidad. Si mi idea está aterrizada a mis posibilidades. Si sí tengo acceso, tienen que poner de dónde son las personas y de una vez ir pensando dónde las van a reunir para aplicarles los cuestionarios, ¿sí? Obviamente, pues sería una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si es en una escuela, pues voy a pedir un lugar en la escuela, ¿no? Voy a pedir un salón, o si es en una empresa y tienen sala de juntas, pues ahí va a ser, o lo voy a hacer en sus propios lugares de uno en uno, para que le vayan pensando. Pero me lo ponen ahí en esta cuarta columna. Otro de los criterios de viabilidad es, ¿existe un instrumento validado y confiable para ese tema y para esa población? Por cada constructo. Aquí, desde que ustedes me mandaron su planteamiento de problema, yo les sugería, cuando me ponían el tema delimitado, que fueran viendo si existen instrumentos que midan eso que quieren trabajar. Por ejemplo, hubo algunos que ponían, por ejemplo, controlen los niños o algo así. Entonces yo les dije, pónganle la palabra autocontrol, porque de autocontrol sí existen instrumentos. Aquí, de una vez, échense un clavadito a el EBSCO o puede ser en el Google, pero le ponen el nombre de lo que están buscando el PDF y búsquenlo como instrumento para medir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a trabajar depresión y autoestima, tendría que buscar un instrumento para depresión y uno para autoestima. Y finalmente, mis últimos criterios son, ¿necesito recurso humano extra para llevarla a cabo? Si estoy pensando aplicar 500 encuestas, pues no las voy a poder aplicar yo solo o yo sola, o si tengo un equipo de 4, pues de todas maneras es mucho, entonces tendrían que estar pensando si lo van a poder hacer ustedes solos o van a necesitar que alguien les ayude. Y si necesitarán ayuda, tendrán que poner en la cuarta columna a quiénes van a reclutar para que les ayuden y de dónde los van a sacar, ¿sí? Pueden ser compañeros, pueden ser familiares, etcétera. Pero la idea es que lo apliquen entre los que están trabajando en el equipo y aquellos que están de manera individual, bueno, pues si necesitan ayuda, pues entonces sí que pidan apoyo a alguien cercano. Y por último, puedo realizar en el tiempo del semestre que estoy cursando. Acuérdense que este semestre tenemos que tener todo, o sea, tenemos que acabar la investigación, ¿no? Más o menos le van a tener un plazo de semana y media para ir a encuestar. Entonces vayan pensando también como para que no se vayan tan grandes a la hora de poner o sea, luego queremos hacer todo, ¿no? Quiero ver la depresión con la autoestima y aparte, cómo fue la relación familiar y entonces estaría un chorro de instrumentos, me saldría como muy caro y si quiero hacerlo como en 120 personas, pues tendría que haber alguien que me ayudara, etcétera. Entonces vayan pensando todo eso y en el tiempo también. Bien, entonces para esta actividad vamos a anotar lo primero que vamos a hacer. De todas maneras se los voy a poner en el apartado de la actividad, pero se los comento rápido. Vamos a redactar los puntos de planteamiento del problema de la actividad anterior. Y luego le van a agregar de nuevo la pregunta de investigación, el objetivo general, objetivos específicos y las tablas de justificación con todos los ítems que pusimos aquí, con todos los criterios y los criterios de viabilidad. Eso será para esta semana. Entonces, estamos en contacto para cualquier duda y les dejo el material para que lo consulten. ¿Sale? Saludos.